muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En realidad he visto que nos acompañan literalmente de toda Latinoamérica, o de Nicaragua, Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Este es el primer webinar de la Semana de la Inocuidad. Entonces vamos a dar inicio con el webinar, el tema, perdón, diseño higiénico en equipos y sistemas que hace sanitario un equipo. Para ello nos va a acompañar Alberto Ibáñez como moderador. Él va a hacer una pequeña presentación y damos inicio. Muchas gracias. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, gracias a todos y todas por estar aquí tempranito, como digo, madrugando. Generalmente lo hemos hecho en las tardes, pero esta semana dijimos hagámoslo en la mañana. Además que esta semana es especial. Quienes estamos en la industria o de alguna forma vinculados a la industria alimentaria, recuerden que hay una fecha muy importante que se celebra esta semana. Me imagino que todos los que están aquí o que estamos en esta sala virtual sabemos de qué se trata, ¿cierto? Porque quien no lo sabe, Mayra, hay que sacarlo de la sala. ¿Te parece? Ya, entonces tienen que ir diciendo ahí si la saben o no. No, si lo saben todos. Es el Día Mundial de la Inocuidad. Que nos crían Eh, por saber qué día es. no, ya lo dije, así que ya no vale. El 7, correcto, el 7 de junio. Y en Perú es feriado no por el Día Mundial de la Inocuidad, sino que creo que es por el Morro de Arica, ¿es cierto? El día de la bandera lo Día de la declaró. bandera, ya. Ya, pero no hablemos mejor de eso porque también hay chilenos acá y no vale la pena ya hablar de cosas pasadas. Pero sí hay un tema muy presente hoy día que es el tema del diseño higiénico. Voy a citar las palabras, no necesariamente textual, de lo que dice la Iniciativa Mundial de la Inocuidad Alimentaria, perdón, claro, la Iniciativa Mundial de Inocuidad Alimentaria, específicamente el Grupo Técnico de Diseño Higiénico, donde dice que una de las mejores armas para hacer frente a enfermedades transmitidas por alimentos es un equipo diseñado pensando en la higiene. Dicho de otra manera, el diseño higiénico. Es decir, para GFSI, que es el órgano, la institución que recuerden que reconoce a las normas como BRCGS Food, IFS Food, FSC 22000 y otras, para ellos dicen que el diseño higiénico es básicamente una de las mejores armas. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las mejores armas? Yo creo que la respuesta la sabemos, pero sí que no la sabemos. Una de las mejores armas es el HACCP. Otra es el diseño higiénico. O sea, estamos al mismo nivel, es decir, poniendo el diseño higiénico al mismo nivel que HACCP, por ejemplo. Y es la base. Quienes ya conocen algo de diseño higiénico se dan cuenta de la importancia que tiene y no lo hemos, como se dice coloquialmente, hincado el diente, creo que se dice, ¿cierto? ¿Ya? Anita sabe. Anita también nos va a acompañar hoy día, que es parte del equipo de Ibro. Entonces, es muy importante el diseño higiénico y nosotros ya hace un tiempo venimos aplicando tanto a nivel de la industria, haciendo inspecciones, en el caso me toca a mí hacer acá en Chile principalmente, donde a través de InnoClean nosotros nos toca hacer mejoras de infraestructura y también ayudando a la industria a comprender y a aplicar los estándares o los criterios de diseño higiénico. Pero también es importante que los fabricantes también de equipos, porque posiblemente quienes están en la industria alimentaria, la mayoría posiblemente son jefes de aseguramiento de la calidad o asesores posiblemente o jefes de área o jefes de compras que están aquí, se habrán dado cuenta que cuando uno pide al proveedor que te diga de qué material es, el equipo te dicen a lo mucho es acero y después no te dicen para qué más. Y si tiene materiales poliméricos, no te dicen qué tipo de material polimérico es y si es apto para la industria y qué requisitos legales cumple. O sea, es difícil trabajar, digamos, con proveedores que no tienen ese conocimiento. Y por eso que también GFCI, para quienes conocen lo de GFCI, tiene dos alcances más de certificación. El J1 y J2, que tienen que ver precisamente con diseño higiénico. Y es por eso que nosotros venimos haciendo varias cosas con diseño higiénico y también invitamos a que nos ayuden desde la mirada de los proveedores de equipos. Y para eso hoy día estamos con Walter o Walter, como se diga. Acá en Chile, por ejemplo, se dice Walter, ¿ya? Pero creo que en Perú se dice Walter, ¿cierto? ¿Cierto, Walter? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, Correcto, acá en Perú se dice Walter.
Dice Walter, correcto. Entonces, Walter, él es ingeniero de alimentos. eh, sí, ingeniero de alimentos, si bien digo. Y él es gerente de una de las empresas que representa varias marcas conocidas. Entiendo que después ahí Walter nos puede comentar un poquito más, que su base de él es en Perú, pero representa grandes marcas como Alfa Laval, Bardiani, FBF, XPX, ABB, entre otros, que son proveedores de equipos que son reconocidos en la industria. Así que, ¿quién más que no nos podría o quedamos en buenas manos en que nos hable el tema de hoy día, que es en realidad hablar algo de diseño higiénico de los equipos? Es decir, ¿qué hace que un equipo sea higiénico? Y es una de las preguntas que siempre seguramente todos nos hacemos. Así que le doy la bienvenida a don Walter y usted es el escenario, así que yo le voy a, Ana conmigo, vamos acompañando ahí en ver las preguntas y en verte ayudar un poquito. Por favor, adelante usted. Alberto, ¿qué tal? Gracias por la introducción. Bueno, arrancamos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí se ve? Correcto, sí se ve. Ya, bueno, como... Claro, discúlpame. Cualquier pregunta que tengan, por favor, vamos a hacerla a través de preguntas y respuestas y nos van a ayudar ahí justamente a responderlas en los momentos apropiados. El chat no hay que usarlo para eso porque se van a perder las conversaciones y probablemente no se responda la pregunta. ¿Sí? Muchas gracias y perdona, Walter, por la interrupción. Dale, no te preocupes. Bueno, como estaba comentando Alberto, la charla de hoy es diseño de sanitario, equipos y sistemas. Yo soy Walter Vega, soy ingeniero de alimentos con experiencia en gestión de proyectos en esta compañía, que es SPA, Soluciones en Proyectos de Alimentos. Nosotros somos integradores sanitarios de diferentes marcas líderes a nivel mundial en diseño sanitario de equipos, como Alfa Laval, CPX, ABB, Burker, Bardiani, entre otras. Entonces, bueno, con esa introducción vamos a empezar. Algunos conceptos básicos o algunas entidades que regulan qué hace sanitario un equipo. Por ejemplo, tenemos a 3A en Estados Unidos, tenemos a EHEC en Europa y a FDA. Entonces vamos a hablar un poco de cada una. La FDA es una agencia federal de Estados Unidos y como principal función es responsable de la creación de una lista de materiales seguros que estarían en contacto con los productos que consumimos. 3A es igual americana, es un conjunto de normas que tiene como objetivo garantizar la seguridad y la protección contra la contaminación de alimentos destinados al consumo humano. Y se enfoca en garantizar que las superficies que están en contacto con los productos que nosotros comemos puedan limpiarse de manera correcta o desmontarse manualmente para hacer esa limpieza. EHEC, por otro lado, en Europa, puede certificar componentes higiénicos de manera teórica o de manera práctica, evaluando la capacidad de la limpieza y realizando pruebas en laboratorio. Entonces, para responder a la pregunta del seminario, ¿qué hace sanitario un equipo? Tenemos diferentes razones. Creo que de manera coloquial, creo que lo mencionó Alberto, solemos tener muchos problemas para poder definir qué es lo que realmente hace a un equipo, o un componente o un sistema sanitario. Muchas veces se habla solamente del acero como tal, hablando del acero 304, 316. Entonces, para poner algunas diferencias, lo he separado en composición de materiales, en rugosidad de superficie, en conexiones de proceso, en empaques que van también en contacto con los alimentos como tal.
al proceso de soldadura que se le da a los componentes o a los sistemas, al acabado post soldadura o post integración que se da, al diseño mecánico como tal, que esto es algo bastante ligado a la cleanability o limpiabilidad de los componentes. Y bueno, al final dejé algunos ejemplos para ver cómo en la industria de manera práctica se deben instalar algunos componentes en las líneas para que se pueda decir que está hecho de manera sanitaria. Entonces, cuando hablamos de composición de materiales, tenemos, creo que los que estamos en la industria conocemos muy bien que es el acero inoxidable, pero tenemos diferentes calidades. Tenemos el acero 304, el 304L, 316 y 316L, según las normas. En este caso, según normas europeas, los componentes tienen diferentes composiciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el 316L tiene como pueden ver en el cuadro, tiene un 2 a 2.5% de molibdeno. Esta es la principal diferencia contra el 304. Y entre el 316L y el 304L, porque también hay una diferencia, la diferencia principal es el carbono. El porcentaje de carbono admitido en el 316L y el 304L es menor. El molibdeno nos ayuda a prevenir la corrosión en general. Y el carbón, de manera práctica, nos ayuda a tener mejores puntos de soldadura, porque quitamos de alguna manera ese carbón que reacciona para formar carburos de cromo, y podemos tener unos mejores cordones de soldadura. Entonces, yo he escuchado... lo he escuchado más de una vez en la industria y en los años de experiencia que tengo, tienen un concepto de que el 316 es sanitario y el 304 no. Y en realidad simplemente están delimitados por su composición. Y tanto el 304, 304L, 316 y 316L pueden ser considerados sanitarios. No depende solamente de la composición. Entonces, ¿qué hace distinto un 304 y un 316? Acá podemos ver una curva y es principalmente la corrosión o la resistencia que tienen a diferentes concentraciones de iones, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una curva de cloro. El cloro es uno de los componentes que hacen más daño al acero en general. Y viene mucho en el agua que usamos para limpiar o para enjuagar o hasta para procesar, porque no siempre se hace un correcto tratamiento de esta agua. Entonces, la principal diferencia que tenemos entre 304 y 316 es que el 316 soporta mayor nivel de corrosión que el 304. Y acá tenemos otra curva de corrosión que está asociada a la cantidad de cromo que tiene el acero inoxidable. Entonces nosotros podemos ver que la corrosión baja mucho, o existe muy poca pérdida por corrosión cuando estamos por encima del 10%. Es lo que vimos anteriormente. Normalmente un acero inoxidable tiene un promedio de 12%, de 10 a 12%. Cuando hablamos de trazabilidad, ¿qué es lo que nosotros necesitamos poder asegurar sobre los equipos que compramos o digamos que nos da un proveedor o nosotros como clientes? ¿Cómo podemos asegurar que efectivamente estamos comprando un acero inoxidable? Entonces, lo pongo como ejemplo, es una hoja de composición de materiales que te puede dar un fabricante. En este caso, Sigrinox es una compañía muy grande a nivel global que hace planchas de acero inoxidable. Ellos pueden declarar cuáles son los porcentajes. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a los porcentajes de la composición, hablamos de níquel, cromo, carbono, etc., nosotros podemos determinar si efectivamente estamos hablando de un 304, un 316, un 316L o un 304L. En este caso estamos hablando, por ejemplo, un 304L. Es una plancha bueno, en el caso ya el
El producto como tal es un tubo. Estamos hablando de un tubo de 2 pulgadas de 1.2 milímetros de espesor. ¿Correcto? Entonces, esto está normado bajo, después vamos a ver un cuadrito, está normado el espesor. También hemos escuchado en algún momento en la industria decir que para que sea sanitario tiene que tener cierto nivel de espesor. Y eso no es tan cierto. El nivel de espesor del tubo o de la tubería se da en base a la norma en la que está construida. En este caso estamos hablando de 2 pulgadas, 1.2 milímetros, y esta hoja es la que puede certificar que este tubo efectivamente es 304L. Otro aspecto de los tubos como tal o de los componentes es la rugosidad de la superficie. Hace poco mencioné el tubo y, por ejemplo, otra leyenda o otro mito urbano digamos, del mercado sanitario en general, imagino en Latinoamérica, es que para que los tubos sean sanitarios tienen que, o sea, mejor dicho, que un tubo que es soldado por dentro no es sanitario. Lo he escuchado varias veces. Esta tabla es de hecho de Alfa Laval. Y Alfa Laval es un fabricante a nivel global de tubos bajo normados, ¿no? Bajo la norma, por ejemplo, estamos hablando de la norma DIN, norma ISO o norma ASME. Y se puede ver acá que especificamos la rugosidad interna tanto en el tubo como en el área soldada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un tubo hecho de una plancha que se dobla y se suelda. Y en el punto de soldadura, bajo esta normativa, Alfa Laval asegura que tenemos menos de 1.6 micras de rugosidad. Y esto es lo que lo hace sanitario, ¿no? Entre otras cosas, no solo eso, pero hablando de rugosidad, la especificación es esa, menor a 1.6 en el área de soldadura o menor a 0.8 en cualquier otro punto del tubo. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. He escuchado muchas veces que se comenta de los tubos que tienen soldadura, o sea, que son soldados y no son rolados, por así decirlo, que no son un tubo completo sin costura, que no son sanitarios, y eso, bueno, no necesariamente es cierto. Hablando un poco más de la superficie o de los acabados, ¿no? Tenemos acabados distintos, o pulido mecánico, pulidos electroquímicos. Entonces podemos ver diferentes superficies, ¿no? Podemos ver superficies mates, podemos ver superficies más brillosas y algunas que son casi como espejo, porque nosotros con algunos procesos químicos podemos llegar a tener rugosidades muy por debajo de 1.6, que fue lo que mencioné antes, de repente hasta 0.4. Entonces, esos tratamientos químicos nos permiten también, aparte de tener un mayor nivel sanitario, tienen un efecto de espejo en los componentes, como podrán ver acá en los tubos, o como pueden ver acá en un conjunto de válvulas que está expuesto, ¿no? Ya no se ven los cuerpos, se ven la parte interna que está en contacto con el producto, tiene un acabado muy brilloso. Ok, ¿y cómo certificamos en realidad la rugosidad de los componentes, o ya sea los componentes que compremos, los tubos o algún equipo sanitario? Normalmente deben llegar con algo como esto. Este es un certificado de rugosidad emitido por la fábrica que, como dice, certifica que el material está en un nivel de rugosidad. En este caso, por ejemplo, es un tubo, es un tubo de 2 pulgadas, de 1.2 milímetros de espesor, 316L, y nos dice que la rugosidad promedio, y acá nos muestra la gráfica, es 0.235 micras. Correcto, entonces, ¿cómo podemos hacer trazabilidad nosotros ya en campo? Entonces, estos certificados de rugosidad siempre tienen un heat number, un heat trace number, y este heat number se puede ver
en el tubo cuando uno lo compra o en el material, ¿no? Entonces podemos tener el certificado de rugosidad de un componente con el número de serie, o podemos tener el certificado de rugosidad de un tubo también con una codificación, para que podamos estar seguros de que efectivamente lo que compramos tiene la rugosidad que cumple la especificación para estar en contacto con alimentos. Walter, Bueno, ya dejando... ¿Sí? Walter, antes de pasar, hay dos preguntitas. Una justo que está relacionada a lo que estás terminando de explicar. Yo creo que esta es una pregunta que se contesta por sí sola, pero igual para que tú lo refuerces. Entonces dice Emilia, ¿la soldadura para ser sanitaria debe ser menor a 1,5 micras? Esa es la pregunta. 1,6. 1,6, Sí. perdón, yo me equivoqué. 1,6 micras. Es correcto, entonces la Sí. respuesta, la respuesta se responde por sí misma. Tiene que ser menor a 1,6 según lo que dice, si no me equivoco, es el estándar es 3A, ¿cierto? El estándar de Alfa Laval para Ah, punto de estándar Alfa soldadura. Laval. Sí. Correcto. Ese es el estándar Alfa Laval ya. Ok, ok, ok. Y, y hay otra asistente anónimo. Siempre asistente anónimo sale como asistente anónimo. Mayra, hay que ver quién es. Un dicho en la industria es que el acabado espejo no es recomendable en superficies en contacto con alimentos, ya que este es más propenso a rayarse, ¿es correcto? Cuando hablamos de la dureza del material como tal, es más propenso a rayarse. La superficie espejo como tal se da como producto de un proceso electroquímico, que es el electropulido, que puede llegar a rugosidades menores a 0,2, 0,3. Te voy a ser sincero, nunca había escuchado el comentario Comentario, de que puede correcto. llegar a rayarse. Entonces habría que precisar que la capacidad de resistir a un rayado, no sé si técnicamente es lo correcto lo que estoy diciendo, tiene que ver con la dureza, no con el nivel de pulido de la Con superficie, la, sino dure- con la dureza, digamos, la composición, la que le da la dureza al acero inoxidable es su composición. La correcto. cantidad de carbono que tiene, la cantidad de otros componentes. Claro. Nunca había escuchado eso. Podría ser una buena pregunta para investigar, pero normalmente el acabado, ese tipo de acabado se utiliza en la industria farmacéutica. No se utiliza en la industria alimentaria como tal. Siendo bien prácticos, el acabado electropulido menor a 0,4 micras se utiliza como estándar en la industria farmacéutica. Correcto, correcto. Y la primera pregunta que nos puso por acá Bárbara Valenzuela es que dice, ¿qué contenido de cloro total en el agua de proceso corroe al acero inoxidable? Acá está, es una curva. Si te das cuenta, depende mucho de la temperatura. Digamos, el 316 a 50 grados soporta hasta, bueno, siendo más o menos entre 10 a la 2 y 10 a la 3, estamos hablando de Ujú. quizás 500 ppm, más o menos. Siguiendo esta curva de corrosión, a 50 grados el 316 soporta 500 ppm, pero depende mucho de la temperatura y ya sabemos que es una reacción química. Correcto. Entonces, tenemos que seguir la curva de corrosión para saber a qué temperatura y a qué concentración en realidad estamos corroyendo el acero inoxidable. Correcto, correcto. Y además quiero agregar ahí que la concentración del ion cloruro no solamente viene del agua, o sea, viene de la composición del producto o de los desinfectantes que estemos ocupando. Entonces, está en Correcto. función, como dice Walter, pues de la temperatura. La temperatura acelera las reacciones. Entonces, no es solamente una concentración fija, que a lo mejor eso está buscando Bárbara, no hay una concentración fija, pero es importante tener esta práctica o mirar estas curvas, pero yo creo que, no sé, Walter, también tiene que ver mucho qué te dice el proveedor, cuáles son los rangos de servicio del material. Eso tiene que dártelo el proveedor, ¿o no es así, Walter? Sí, tú puedes pedirle esta curva de corrosión a la persona que que es tu proveedor de acero inoxidable, porque los aceros inoxidables, como más o menos vimos, están compuestos de manera distinta. Pero en un Correcto, acero inoxidable estándar podemos seguir una curva de corrosión, y es cierto que el cloro no solamente viene del agua, puede venir de los detergentes, pero también puede venir de los productos. Existen productos como, por ejemplo, las bebidas isotónicas, que se le agrega sal, y al agregarle sal existen cloruros horribles residuales que atacan el acero inoxidable. Entonces hay que tener mucho cuidado también al formular los productos, ¿no?
y que Correcto. eso también puede afectar el acero inoxidable. Y en ese caso podemos pasar a otro material que quizás no es, bueno, tiene una curva de corrosión mucho mayor o que resiste mucho más el material, por ejemplo, es el titanio, que también es sanitario y es obviamente mucho más caro, pero es una opción bastante buena para fluidos o productos que tienen justamente el tema de iones disueltos que puedan corroer el acero inoxidable. Correcto. El titanio dijiste, ¿cierto, Walter? Titanio, sí, correcto. Perfecto, perfecto. Y es difícil, creo que también conseguir a quienes manejen titanio, ¿no? No sé si en Perú existe alguien. Mm, Yo he eh, buscado, no en Perú encuentro. como tal, no sé si se maneja titanio, la verdad, pero nosotros, por ejemplo, podemos suministrar equipos de titanio hechos en fábricas en Europa y tenemos que hacer una cantidad de documentación adicional distinta para poder ingresarlos al Perú y también es más caro. Correcto, correcto, correcto. Déjame, hay otras preguntas, yo creo que están relacionadas. Terminamos estas tres preguntitas que vienen. ¿Cómo medir la rugosidad? Es otra pregunta muy concreta. De Martín. ¿Cómo medir la rugosidad? Estás muteado, Walter. Ah, correcto. Mm, si no me equivoco, lo hacen con videoscopía. Sí, es verdad, pero hay unos instrumentos que se llaman rugosímetros, eh, que se pueden, eso se adquiere, se compra, porque la También con rugosidad infrarrojo, creo, ¿no? Creo que hay unos sí, rayos X que también te dan el nivel de sí, rugosidad. sí, el rugosímetro funciona con infrarrojo porque mide la distancia del perfil. Piensen en la cordillera de los Andes, ¿no? O la cordillera, claro, la cordillera de los Andes. Esa es la rugosidad, o la rugosidad del planeta, ¿no? Entonces hay picos, valles, entonces la rugosidad es el promedio entre picos y valles, ¿no? Después Lisbeth dice, ¿podrías volver a explicar cómo trazar su certificado de rugosidad de un material? Yo creo que eso estaba interesante, Walter, que tú explicabas que en el tubo o en el material está el código del certificado. Podemos de repente ahí A precisarlo, ver, ¿no? lo que pasa es que justo el ejemplo que puse no coincide, pero Ajá, el tubo tiene en un la impreso. superficie, en algún punto tiene impreso un heat number, le llaman ellos bueno, en inglés, que es básicamente un código. Y este código hace referencia, haciendo el control de calidad, al número de tubo y si tú sacas un QDoc, ¿no? Que es algo, un archivo mucho más completo, puedes acceder a la plancha de donde salió, al lote de acero inoxidable de donde salió. Perfecto, Entonces, para este tubo particular, este es su certificado de rugosidad. Quiere decir que esto correcto, es una prueba de control de calidad. correcto. Y ese certificado, déjame ahí preciso, ese certificado tiene un número, un código, y ese código está impreso en el tubo. Sí, correcto. Cuando estamos hablando Correcto. de que tú le compras el acero inoxidable o los tubos a una fábrica o a un proveedor, digamos, sanitario a nivel global, tipo como en este caso, pongo como ejemplo Alfa Laval, pero existen muchos otros fabricantes a nivel global, los tubos te van a venir así, te van a venir con certificados de rugosidad y con heat numbers impresos en los tubos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y Lisette pregunta, ¿el hierro recubierto con material galvanizado es un material sanitario? Se usa mucho en la industria de granos, lo que dice ella. Hierro galvanizado, no, en realidad no. Yo entiendo que puede ser inerte para productos como esos que son secos, pero en el caso, por ejemplo, de un producto líquido terminaría eh, sacando la superficie, Reaccionando. ¿no? Claro, reaccionando con el galvanizado y haciendo una mazamorra por ahí de diferentes cosas en diferentes puntos. Correcto, correcto. Sí. Ok, eso es. Sigamos, por favor. Ah, correcto, ¿dónde me quedé? Ah, estamos hablando, ya habíamos pasado el tema de materiales y pasamos a conexiones. En el tema Correcto. de conexiones tenemos por normativa ya específicamente a nivel mundial, tenemos diferentes tipos de conexiones. Entonces tenemos una de las más conocidas que es la clamp, ¿no? Creo que todos la conocen, han visto un clamp, es un ferrule con una abrazadera. Tenemos la conexión DIN, que es una unión universal europea,
vamos a decirlo, para resumirlo, tenemos la conexión SMS, que es una de las primeras que se vieron a nivel sanitario, que responde a una norma sueca de hace muchos años. Entonces, y tenemos algunas otras, como por ejemplo la conexión bridada, y tenemos estas dos que son basadas en una conexión roscada universal, pero que tiene algunas diferencias en la rosca como tal, ¿no? Si se dan cuenta, son roscas un poco más cuadradas, por así decirlo, un poco más hexagonales. Esta es de la International Dairy Federation, y esta acá no recuerdo, pero es una asociación de, del mercado lácteo a nivel global. Todas estas son consideradas conexiones sanitarias a nivel de proceso. Entonces vamos a hablar un poco más de ellas. Por ejemplo, yo mencioné las conexiones SMS, ¿no? Y este es un SMS típico, es una de las conexiones más antiguas, sueca, y se dan cuenta es una conexión desarmable que tiene 4 piezas, tiene una hembra, un macho, y un liner y un empaque. Entonces tenemos que esta conexión se une, se rosca, se sella con este empaque que debe ser también del material obviamente correcto. Y tenemos una conexión como esta, ¿no? Que tiene dos lados. Tiene un lado hembra y un lado macho para poder soldar. Y, por ejemplo, el ejemplo de una conexión clamp que mencioné hace poco, que es una de las más conocidas y difundidas a nivel global para uso en alimentos. Este es un ferrule, 2 ferrules. Una unión clamp está compuesta de 2 ferrules, un empaque que va al medio de las 2 conexiones, y una abrazadera que te permite justamente ajustar. Y esto, por ejemplo, es una válvula que tiene una conexión clamp de extremo. Entonces tú juntas tu ferrule con este ferrule que viene en la válvula, pones un empaque al medio para sellar y aplicas una abrazadera a la conexión, y ya tendrías una conexión sanitaria, un sello, digamos. ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos las conexiones sanitarias DIN, que es la que mencioné. Son muy parecidas a la SMS. Tenemos igual un macho y una hembra con un empaque al medio. Una de las principales diferencias del DIN, bueno, ya que hablamos de DIN y de SMS que pertenecen a la norma en pulgadas, nosotros en Latinoamérica nos manejamos en pulgadas principalmente por la influencia americana, pero al día de hoy hay mucho en la industria que se maneja en milímetros, que es la norma europea, que es DIN. Entonces, si nos podemos dar cuenta acá en las medidas, por ejemplo, voy a coger la medida de un tubo, porque es un tubo, y dice en DN40, que es equivalente a pulgada y media. Nosotros tenemos unas medidas de diámetro externo con diámetro interno, que es 41 milímetros con 38. Y si se dan cuenta acá en la unión roscada DIN, tenemos exactamente la misma medida. Entonces, el nivel de compatibilidad de estos dos componentes es prácticamente al ras e interno. Quiere decir que de manera interna tienen la misma medida y no va a haber ningún traslape. Esto es algo muy bueno porque sucede, por ejemplo, en el caso de la norma ISO, que le llamamos que es pulgadas, que dependiendo del espesor que tenga el componente interno, como la medida del ISO hace referencia al diámetro externo, si yo pongo un espesor distinto, probablemente tenga un diámetro interno un poco distinto también. Estamos hablando de milímetros, ojo, pero esos milímetros a veces pueden causar algún punto muerto o alguna complicación en la soldadura. Entonces, estas conexiones son muy buenas. Hablamos también de las conexiones bridadas, ¿no?
las conexiones privadas como ejemplo, que son una de las más comunes en la industria de bebidas y cerveza, son ese tipo de conexiones. Esta es una brida con pernos. Acá lo pueden ver desmontado. Es una válvula que está entre bridas y se conecta a través de pernos. Entonces es muy fácil de desmontar. Básicamente está pensada para poder hacer servicio a las válvulas o a cualquier componente que esté entre bridas. Tú simplemente sacas los pernos de las bridas y puedes desmontarlos fácilmente. Eso también te ayuda obviamente a limpiar, a diferentes cosas que tú tengas que hacer con ese componente. Bueno, seguimos hablando de conexiones sanitarias. Existen otro tipo de conexiones que no son exactamente las de procesos que hemos visto en la figura anterior. Por ejemplo, es una conexión sanitaria de rosca. Y hay que saber identificar las roscas que son sanitarias. Nosotros en el mercado tenemos conexiones roscadas en pulgadas, ¿no? Le llaman media NPT, un cuarto NPT, pero normalmente estas conexiones, según mi experiencia, no son sanitarias. En este caso, por ejemplo, tenemos una conexión tipo G, que es una rosca, pero es una rosca en otra norma, que sí es sanitaria, y se puede ver cómo se instala, ¿no? Cómo el componente queda y cómo en realidad la rosca fluye, ¿no? Cuando uno la instala. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una conexión sanitaria roscada para la industria de alimentos. Normalmente, lo que yo he visto con mi experiencia es que solemos poner mucho componente roscado en los sistemas. Sin embargo, las roscas no son sanitarias. Bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos no son sanitarias. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí es donde se puede acumular justamente la suciedad. Este es un ejemplo de una conexión que fue patentada por Baumer. Baumer es una compañía de instrumentación a nivel global, suiza. Y es una evolución del clamp, por así decirlo, porque tenemos una abrazadera, tenemos un O-ring y tenemos un adaptador. Pero las medidas son distintas de tal manera que queda así. Pongo este video. Uy, se me... Nos permite que el componente quede así una vez instalado con la unión soldable y la abrazadera tipo clamp de Baumer. Conexiones VHC porque es Baumer Hygienic Connection, que es una tipo de conexión patentada por Baumer. Y si se dan cuenta, el sensor queda al ras del tubo o del tanque o de lo que sea donde se haya soldado. Entonces estamos hablando de una conexión higiénica distinta a la que hemos visto, digamos, en años atrás. Entonces, bueno, eso era sobre conexiones. Pasemos a hablar rápidamente sobre empaques. Aquí en la realidad no hay mucho que decir. Existen algunos tipos de empaques que están regulados para estar en contacto con alimentos. Tenemos los que están basados en nitrilo, NBR, HNBR. El que más conocemos es el empaque negro, EPDM, que es un caucho, básicamente. Tenemos la silicona, tenemos el FPM, que es una fluorinado, que está conocido comercialmente como Vitón. Y tenemos el politetrafluoruro, que básicamente también es un derivado del Vitón, que es más resistente. Entonces tenemos toda esta gama de materiales que están en contacto o deben estar en contacto con el alimento. Y ya tenemos una pequeña tabla, porque nuevamente, hablando de qué hace sanitario un equipo, también es poder elegir de manera correcta qué empaque le corresponde de acuerdo al proceso que tú estás haciendo, ¿no? Porque si yo tengo un empaque incorrecto y el empaque a pesar de estar regulado por la FDA, porque ojo, estamos hablando de empaques regulados por la FDA para que puedan estar en contacto con producto, y yo tengo que cada 2 semanas o cada mes tengo que estar abriendo y cerrando equipos para sacar pedazos de empaque porque el material que estoy procesando está
disolviendo mis empaques, eso hace que el equipo o el sistema deje de ser sanitario, porque nosotros tenemos que estar justamente abriendo o haciendo acciones distintas a las estándar para poder inspeccionar un equipo justamente por una mala selección. Entonces, esta tabla es una guía, nada más. Existen diferentes materiales, pero más o menos para una referencia, normalmente los NBR se utilizan con grasas, ¿no? Los EPM se utilizan casi en general con todo el tipo de componentes, pero cuando requerimos menor, por ejemplo, para agua o para algún producto menos exigente, podemos usar silicona. La silicona también es sanitaria. Y para productos que son un poco más pesados, que pueden tener químicamente más agresivos, que puedan cristalizar, normalmente usamos Vitón. Entonces, principalmente esas son las diferencias de uso, pero siempre tenemos que analizar el producto que tenemos y pedir que un especialista pues, nos pueda recomendar cuál es el material correcto, ¿no? Hablando justamente de la certificación del empaque, si se dan cuenta, este es el ejemplo de un empaque de un EPM. Acá te dice cuál es el rango de temperatura el que funciona, el color que tiene, en este caso es un color negro EPDM que nosotros conocemos muy bien en la industria. Y, por ejemplo, acá te dice que tiene una homologación con la FAA y que ha pasado un test de migración del FAA. O sea, quiere decir que este empaque está certificado por la FAA para estar en contacto con alimentos. Entonces, esto es importante porque nuevamente depende mucho de dónde compramos el material o a quién se lo compremos, o cuando compramos repuestos originales de equipos que tenemos, que podamos saber cuál es la trazabilidad de los empaques, ¿no? El material. Y nosotros podemos seguramente agregar esto en un HACCP o en algún documento de calidad como una evidencia de que efectivamente estamos cumpliendo, que los empaques que están en contacto con el producto están regulados bajo la FAA. Entonces, digo, ¿qué más hace sanitario un producto? Ahora que mencionábamos, y lo mencionaste un poco, era el proceso de soldadura. Creo que alguien hizo una pregunta sobre eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta es una gráfica en la cual se ve diferentes soldaduras hechas con niveles distintos de oxígeno. ¿Por qué lo muestran? Porque es muy importante. El proceso de soldadura es un proceso de arco cerrado que necesita un material de aporte. Y en este caso, por ejemplo, el material de aporte más recomendado para el acero inoxidable, como podemos ver en esta tabla, es el argón o el nitrógeno. Esto es la creación de una cámara. Si se dan cuenta, por este lado tenemos, está ingresando el gas y todo esto está aislado. Quiere decir que está formando una cámara de gas. El gas lo que hace es botar el oxígeno, ¿no? O sea, ponemos gas nosotros para botar el oxígeno que está dentro del sistema cerrado y necesitamos que el argón sea inerte. Quiere decir que el argón, por especificación técnica, tiene que tener menos de 0.1%, si no me equivoco, de oxígeno. ¿Y por qué? Porque justamente mientras más oxígeno nosotros tenemos en el proceso de soldadura, tenemos este tipo de errores, por así decirlo, o de soldaduras que se queman, ¿no? Justamente porque el oxígeno reacciona. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que usar un argón certificado, ¿no? Con la pureza, certificada la pureza, y tenemos que hacer la famosa cámara de argón para poder sacar el oxígeno del proceso como tal. Voy a mencionar algo corto sobre el proceso de soldadura orbital, porque es un proceso que no es nuevo, pero que en realidad no está muy difundido su uso a nivel industria alimentaria, al menos en Perú, y creo que en Latinoamérica no tanto. Está muy difundido a nivel Europa y Estados Unidos. Entonces, esto es un proceso de soldadura continua, digamos, donde se puede ver acá, por ejemplo, que dos tubos están atrapados dentro de una abrazadera,
Y el proceso de soldadura orbital, por ejemplo, se controla en 4 ejes. El flujo de gas, que es algo que ya conversamos, estamos hablando del flujo de argón, que en estas máquinas se puede controlar el flujo de argón. La intensidad de la corriente, ¿no? La intensidad de la corriente que se le da en el arco. Y en este caso, acá hay una antorcha que es la que, la que suelda, y esta gira automáticamente. No es una persona la que la hace girar. Entonces es un proceso, digamos, automatizado de soldadura que nos permite tener mejores resultados o resultados más consistentes en términos de justamente de rugosidad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, la alimentación del aporte. El aporte, estaremos hablando de, y es un punto muy importante que no lo mencioné antes, que es el material de aporte. Nosotros, ¿con qué soldamos? Nosotros debemos soldar con el mismo material con el que estamos trabajando. Quiere decir que si yo estoy trabajando con 316L, mi material de aporte debe ser, mi varilla, debe ser 316L también. Si no, lo que estaría haciendo, y es un error, estaría contaminando el 316L con un material de menor calidad. Entonces, al final, mi sistema o mi soldadura no es 316L. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el material de aporte. En el caso de la soldadura orbital, existe un equipo que le llaman wire feeder, que es básicamente una maquinita que te da material de aporte de manera continua y controlada. Entonces, estas son las 4 variables que nosotros podemos controlar en un proceso de soldadura orbital y nos dan un resultado un poco distinto a nivel de soldadura. Ok, después de la soldadura como tal, necesitamos nosotros entender que cuando el acero inoxidable o ha sido tratado con calor o con alguna agresión, se rompe la capa pasiva. Acá hablan de la capa pasiva que es autorreparadora, ¿no? Se forma una capa pasiva principalmente de cromo que evita que el acero se oxide. Pero nosotros al soldar y al exponer al acero inoxidable a temperaturas tan fuertes, rompemos esa capa pasiva. Entonces lo que se necesita hacer es nuevamente formarla. Pero antes de formarla, eso es el proceso como hablamos de capa pasiva, el proceso es un pasivado. Primero se necesita limpiar de manera correcta. Entonces nosotros tenemos 2 tipos de tratamientos que necesitamos hacer antes de pasivar. Acá por ejemplo, vemos, y básicamente es una limpieza mecánica que le llaman descascarillado, que es justamente cuando la superficie queda con muchos grumos, con mucho error o muchos provenientes de la soldadura, ¿no? Todos esos grumos que se forman tienen que sacarse con un equipo mecánico. Eso se le llama descascarillado. Y un siguiente proceso que es el decapado. El decapado ya es un proceso químico, como podrán ver acá, y lo que logra borrar son estos detalles que parecen quemados, ¿no? Porque estamos hablando de una soldadura que parece que estuviera quemada, porque obviamente está expuesta a una cantidad alta de calor. Y el decapado, que es un proceso químico con ácido, nos permite decolorar nuevamente la superficie. Entonces tenemos la limpieza, descascarillado, que es básicamente un proceso mecánico de sacar todas las impurezas que se puedan formar, ya sea por todo lo que se ve en el proceso, ¿no? Todas las reacciones, todas las reacciones químicas o todo la grasa o todo lo que se pueda acumular, se saca de manera mecánica, después se hace un proceso químico. Y una vez que estas 2 cosas se dan, se hace un proceso de pasivado. El proceso de pasivado también es un proceso químico que se da con un ácido, normalmente es un ácido nítrico, ¿no? Rico en nitratos, también se puede hacer con ácido cítrico, si no me equivoco,
Bueno, todo esto está regulado, obviamente, y existen procedimientos que se deben hacer, o sea, hasta temperatura durante algún tiempo con cierta concentración, para nosotros poder volver a obtener esta capa pasiva de protección contra la oxidación. Entonces, ¿qué más hace a un equipo sanitario? Ya hablamos de soldadura, ya hablamos de acabado, acabamos de materiales. Ahora vamos a hablar del famoso diseño mecánico de los componentes. Y acá tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace sanitaria una válvula mariposa o qué hace diferente a una válvula mariposa de alguna marca en particular versus otra fabricada en otro lugar del mundo con otros estándares? Y lo podemos ver bastante bien, creo, es los acabados, ¿no? Podemos ver que son superficies lisas, que son superficies cóncavas, que tienen pernos, ¿no? Tienen pernos de acero inoxidable, es toda desmontable, tenemos el famoso empaque, tenemos todos los materiales en contacto, por ejemplo, el empaque regulado por la FDA, estas bujes también son de PTF, es un plástico, también FDA, y podemos ver que las terminaciones son casi perfectas, ¿no? O sea, son maquinados de una manera en la cual eh, no tenga estos dead ends que le llaman, que son puntos muertos. Esta es una válvula mariposa, pero por ejemplo tenemos acá cómo se ve una válvula de asiento, y podemos ver acá, por ejemplo, el asiento que tiene un acabado brilloso, tenemos los empaques, que son las juntas rotativas que sellan contra el cuerpo, también son juntas que están nuevamente fabricadas en empaques de FDA. Y por ejemplo, acá tenemos una versión un poco más aséptica de esta válvula, que esta válvula, por ejemplo, se podrán dar cuenta que se cierra con una abrazadera, pero esta válvula tiene dos cuerpos que ya están maquinados. Quiere decir que se fabrican de esta manera. No hay una opción de poner una abrazadera al medio para cambiar la dirección de los cuerpos. Quiere decir que es una menor cantidad de piezas, tiene un mejor acabado en la superficie interna. Entonces, eso es un poco lo que podemos ver acá. Se ven los diferentes tipos de asientos, ¿no? Este asiento acá es un asiento como un equiporcentual. Este es un asiento eh, lineal que le llamamos, que tiene otra geometría, pero existen, ¿no? Como se pueden dar cuenta, los puntos de contacto entre acero inoxidable que normalmente se dan con los empaques. Para que el acero no se desgaste, ¿no? La idea de un equipo sanitario es justamente que el acero no golpee con el acero para que no se raye y para que no genere desperdicios de acero tampoco. Entonces, todos los puntos de contacto entre acero están protegidos siempre por empaques o por algún otro material sanitario. Entonces, vamos a ver brevemente un pequeño video sobre una válvula que es una de las válvulas más sanitarias consideradas a nivel proceso, una válvula antimezcla. Esa es la válvula antimezcla, es una válvula que nos permite cumplir diferentes funciones al mismo tiempo. Es, digamos, la evolución de los famosos paneles de distribución. Nosotros podemos en esta válvula pasar producto por abajo o pasar producto por encima, o pasar, sí, por encima, producto por abajo, o al revés. Entonces, estas válvulas en conjunto nos permiten cumplir diferentes funciones dentro de los tanques de proceso o los equipos de proceso, ya sean pasteurizadores o llenadores que estén delante o detrás de ellas. Y bueno, veamos un poco más el detalle de cómo funcionan. Acá justamente se puede ver
se puede ver que estamos pasando producto por la parte, bueno, podemos estar pasando zip por la parte de arriba y producto por la parte de abajo. Y para tener una buena limpieza y esa cámara, esa pequeña cámara de fuga que tiene en el medio, tenemos que se levantan los asientos, ¿no? El asiento se levanta, se pega por completo. Mientras por arriba está pasando zip, por abajo está pasando producto. Una vez que dejamos de pasar producto, vamos a pasar zip por abajo. Estamos pasando ya producto por arriba porque está limpio. Estamos pasando zip por abajo, ¿no? Para poder pasar otro producto. Y si se dan cuenta, el asiento de abajo ahora se abre y permite limpiar la cámara de fuga y permite limpiar toda la válvula por completo. Entonces tenemos una válvula que tiene estas funciones antimezcla, ¿no? Con esta cámara de seguridad entre ellas. Obviamente, si se dan cuenta, los puntos de contacto siempre están sellados con juntas radiales, ¿no? Para poder asegurar la estanqueidad del sistema. Entonces, ¿qué más tenemos? Acá, ok, otros componentes que tienen diseños mecánicos un poco distintos. Muestro esta válvula de bola que es de triclover porque lo he visto en muchas instalaciones en general, tanto en agua como en agua helada, como en producto. He visto que en el mercado, me imagino latinoamericano, lo digo por el peruano principalmente, pero que se utilizan estas válvulas de bola de diferentes marcas, diferente procedencia, que tienen estas conexiones. Entonces, si se dan cuenta, si bien ambas son válvulas de acero inoxidable, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de construcción, el tema de rugosidad, el tema del componente del material, el tema del diseño, como podrán ver, es así como se compone una de estas válvulas. Es un exploit y se pueden dar cuenta de la cantidad de piezas que tiene, todos los tornillos, los empaques, las guías que son nuevamente materiales sanitarios, es lo que nos dan como resultado una válvula así, que puede justamente cumplir la misma función que esta, pero esta tiene la certificación EHEC y 3A. Entonces, un poco para comparar dos componentes que hacen lo mismo en la práctica, pero que en la realidad son muy distintos, porque este es un componente sanitario y este es un componente en acero inoxidable nada más, para que se entienda que hay una diferencia, ¿no? ¿Qué otro tipo de válvulas tenemos? Que son un poco las que encontramos en el mercado y que a veces he visto que se fabrican localmente. Son este tipo de válvulas. Imagino que alguien las haber conocido. Son válvulas de muestreo. Se instalan en tanques o en líneas para poder tomar muestras. Su principio es muy simple, al menos el de acá. Es una válvula de una membrana simple, donde nosotros, acá está cerrada, acá está abierta, y lo que hacen es ponerle un líquido, principalmente alcohol, es para sanitizarla. El alcohol cae, digamos, o se drena. Una vez que se drenó, procedemos a tomar una muestra, ¿no? Cerramos la parte de arriba, abrimos la parte de abajo. Obviamente abrimos la válvula como tal, acá está cerrada, primero está en modo sanitización. Una vez que ya está sanitizada, se abre y sale la muestra del tanque. Una vez que sacamos la muestra, cerramos y esto nuevamente se limpia, ya sea con agua destilada, con alcohol, en su posición cerrada. Nuevamente este conducto se abre y podemos limpiarlo. Entonces, esta es una válvula de muestreo, es una válvula bastante conocida en el nivel proceso, y voy a mostrar, por ejemplo, la opción estéril de esta válvula en este video. Es igual una membrana, tiene una entrada superior, una entrada inferior, y la diferencia es que acá entra vapor. Acá hay una barrera de vapor previo al muestreo.
Y acá se puede ver. Se conecta al tanque, se esteriliza, y una vez que esté esterilizada, recién se puede abrir y sale el producto para tomar la muestra, ¿no? Sale por acá. Se abre manualmente, hay manuales, hay automáticas, se abre, y una vez que tienes tu muestra, lo cierras y vuelves a hacer tu proceso de esterilización de la válvula. ¿Qué más tenemos por acá? Son válvulas bastante usadas en el mercado farmacéutico, pero tienen muchas aplicaciones en el mercado de alimentos, principalmente en válvulas de regulación, donde necesitamos un control muy fino. Son las válvulas de diafragma. Estas válvulas de diafragma son particulares porque su nivel higiénico es bastante alto, pero tenemos que tener en cuenta el diseño, ¿no? Como podemos ver acá, el material del diafragma, el diseño de los cuerpos. Entonces, cuando utilicemos válvulas de diafragma, tenemos que ver que en realidad sean certificados, ¿no? Sean de alguna marca reconocida, que te pueda dar la certificación tanto de los empaques del diafragma y de los cuerpos, ¿no? Ya sea que estos sean mecanizados o estén soldados. Entonces, como pueden ver, ¿no? Válvula de diafragma, cierre estanco, o sea, un cierre permite un concepto aséptico, son autorrenables y no tienen puntos muertos. Es una válvula que veo que se utiliza también bastante en la industria de alimentos, pero hay que tener cuidado cuál es la procedencia y los materiales de estas válvulas, ¿no? Algo más sobre diseño mecánico, existen otros componentes que también tenemos que tener en cuenta su diseño mecánico. Por ejemplo, los famosos cabezales de limpieza de los tanques, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las primeras tecnologías que existían, que son estas de acá. Bueno, esta es la segunda tecnología, que por ejemplo estamos hablando de un cabezal rotatorio que tiene villas o tiene rodamientos de acero inoxidable. Es sanitario, porque es todo en acero inoxidable y porque la construcción permite que sea autolimpiante. Quiere decir que las vías de acero inoxidable internamente y todo el componente puede girar para poder limpiarse y no quedar sucio por dentro. Y tenemos una versión un poquito más avanzada de este mismo cabezal giratorio, que solamente tiene dos piezas. Tiene una pieza en PIC, que es un plástico sanitario, y una pieza en acero inoxidable. Ya no tiene rodamientos. Le llaman slide bearing, básicamente, que es como un giro por su propio chorro. No tiene rodamientos. Y tenemos una tercera tecnología, pero es importante que podamos ver la cantidad de piezas que esta tiene. La tercera tecnología le llaman Rotary Jet Head, pero básicamente es un cabezal a chorro de alta presión. Y si se dan cuenta, la cantidad de piezas que tiene, ¿no? Los rodamientos, la construcción cóncava, los nozzles, las toberas, todos están hechos de manera sanitaria y de manera autolimpiante. Y esta es digamos, la evolución de estas dos tecnologías. La evolución es esta. Es un equipo de muy pocas piezas que permite también que tenga un mantenimiento bastante simple, pero nos permite hacer una limpieza como esta. Voy a poner un videito a continuación. Es un poco fuerte, pero solamente para que escuchen el nivel de impacto que tiene el cabezal contra las paredes del tanque. Entonces tenemos estas tres tecnologías. Acá hay un video resumen de las tres tecnologías y cómo se instalan en los tanques. Tenemos la tecnología tradicional, que es el sprayball estático, ¿no? La bocha que conocemos todos, que es una cebollita con huecos. Es la primera tecnología. Tenemos a continuación esta tecnología, que es la que les mostré, que es la rotatoria, ¿no? Cabezal rotatorio, no es estático, que genera unos patrones de película descendente en la limpieza. Pueden ser en perfil 180, 270 hacia arriba, 270 hacia abajo. Entonces nosotros podemos elegir el perfil de limpieza.
Y la última tecnología es esta que les mostré arriba, que es una limpieza de alto impacto que te permite generar patrones de 360 grados, como ahora lo van a ver. Y se dan cuenta, el cabezal sigue patrones porque tiene movimientos en el eje perpendicular, ¿no? O sea, en el eje horizontal y el eje vertical, que están conectados. Entonces, después de un ciclo, logra tocar todos los puntos de un tanque. Entonces, este patrón 360 de alto impacto te permite un nivel de limpieza bastante avanzado que es requerido normalmente en industrias de alimentos donde pues, hay productos muy viscosos, ¿no? O muy difíciles de limpiar. Acá se pueden dar cuenta de lo rápido que limpia esta tecnología versus las otras, ¿no? O está básicamente como por chorro, está por película descendente y esta por impacto. Son tres tecnologías que nos permiten limpiar y obviamente hay variables, ¿no? Hay tiempo, hay varias cosas asociadas a limpiar bien, pero también en que sea económico, ¿no? Que tengas menos tiempo, menos uso de detergentes, seas más amigable con el ambiente. Entonces, eso es un poco sobre el tema de cabezales. Vamos a hablar ahora también sobre bombas, ¿no? Estas son las bombas positivas. Unas animaciones bastante rápidas sobre cómo funcionan. En este caso, por ejemplo, estas bombas se pueden cambiar la orientación para poder ser totalmente drenables o que puedas ingresar no de manera lateral, sino de manera vertical. Esta también es una bomba de desplazamiento positivo que tenemos la ventaja de que, por ejemplo, tiene justamente la configuración hacia abajo. Entonces ahora estamos hablando de una bomba que es totalmente drenable. Sizes. Acá tenemos igual cómo es que se mueven los lóbulos. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, esto es un exploit de las piezas, ¿no? Piezas en acero inoxidable, piezas en diferentes materiales, que están todas armadas de manera sincronizada para que sean sanitarias y no se toquen entre ellas, como podrán ver, como se podrá ver en esto, la carcasa, ¿no? Los materiales de la carcasa, el diseño cóncavo de la carcasa, todo es en acero inoxidable. En este caso, por ejemplo, se puede ver cómo funciona y se dan cuenta que acá, perdón. No. Acá podemos ver cómo funciona. Si The Universal 3 contains two rotors made of non-galling Waukesha 88 alloy, which can be... No se toca el material. O sea, el acero inoxidable no se toca con acero inoxidable. Están perfectos, están bien alineados que los materiales no están en contacto. Ni los rotores entre sí, ni los rotores con la carcasa, lo que obviamente genera que no haya un desgaste de las piezas, ¿no? Justamente utilizados para materiales de alta viscosidad, podemos tener fluidos con partículas y también podemos tener simplemente fluidos que tengan alta viscosidad. Y una de las ventajas de estas bombas, por ejemplo, en este caso la Universal 3 de Waukesha, es que también es zipeable, ¿no? Son bombas que después de proceso también se pueden zipear sin desarmarse, que es una ventaja para la industria de viscosos, digamos. Estos son aplicados en este tipo de industrias, como podrán ver, industria de postres, queso crema, manjar, chocolate. Ok, un poquito para ver cómo es una bomba centrífuga, porque también es algo que yo he visto en general en la industria, es que se utiliza mucha bomba centrífuga de acero inoxidable
como si fuera de proceso. ¿Qué quiere decir? Nosotros utilizamos una bomba que tiene un cabezal de acero inoxidable, o sea, que está hecha en 3006, y la tomamos como si fuera una bomba sanitaria. Y bueno, ahí hay un error de concepto porque en realidad el diseño mecánico no es el mismo. Los acabados no son los mismos, los acabados internos, el material, los sellos y básicamente la construcción, ¿no? Los famosos puntos muertos que se muestran. Ahorita vamos a mostrar cómo funciona una bomba centrífuga sanitaria. Optimum inlet design and impact. Tenemos la succión, la descarga, tenemos este impeller bastante grande, pero como podrán ver está perfectamente construido, ¿no? Los detalles, los ángulos, y es así como digamos el fluido se pasa entre estos canales, pero todos estos están debidamente sellados, ¿no? Como pueden ver, tenemos acá empaques, tenemos puntos de contacto en acero inoxidable. Acá están justamente los empaques de estanqueidad que nos permiten separar el sello mecánico del cuerpo de la bomba, para que no haya, digamos, contaminación hacia afuera, ¿no? Bueno, en este caso hacia adentro, que es lo más importante, ni fugas hacia afuera del producto. Entonces, en realidad, todo se trata de la construcción, de cómo se pueden dar cuenta, por ejemplo, cómo está construida la voluta de esta bomba, ¿no? Los ángulos perfectos, la concavidad de los espacios, justamente para que no existan espacios muertos, los ángulos, el balance, todo está hecho justamente para eso, para que sean bombas que puedan ser cipiables y que no quede producto dentro cuando uno hace esa limpieza, que es un poco lo que no pasa siempre en todas las bombas de acero inoxidable. Si bien no le van a aportar algo al producto, porque es inerte, ¿no? El acero inoxidable es inerte, no le va a aportar algo de manera directa a tu producto, pero sí existe la posibilidad de que quede producto en algún espacio muerto de la bomba, y que a pesar de cipiarlo, aún eso persista y se genera un punto de contaminación que más adelante o sea, lo vas a transferir a tu siguiente producción, ¿no? Porque puede ser que el primer uso, cuando está limpio, no tengas ningún problema, pero la suciedad es algo que se va acumulando. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, en este caso también, diseño mecánico de los intercambios de calor, por ejemplo, a placas, que son los productos que más sirven para la transferencia de calor en la industria de alimentos. Pueden ver cómo están construidos todas las piezas de acero inoxidable, los ángulos de los separadores, las tuercas, las arandelas, cómo van distribuido el paquete de placas dentro de esto. Está pensado con un nivel de detalle que todas las conexiones son de acero inoxidable, y obviamente también están pensadas para hacer un fácil mantenimiento, pero principalmente para que todo sea sanitario hacia adentro y hacia afuera. Entonces, viendo un poco cómo es una placa acá por dentro, tenemos placas en clip, que son empaques FEA, con empaques FEA, y tenemos una zona de distribución del fluido que nos permite que el equipo, aparte de procesar, también pueda limpiarse. Quiere decir que, en realidad, para resumir un poco el tema de diseño mecánico, lo que hace que un equipo sea sanitario no es solamente su capacidad de procesar, sino también la capacidad de poder limpiarse y quedar inocuo una vez que se haga este proceso, ¿no? Entonces, todo este diseño nos permite eso. ¿Qué más tenemos en diseño mecánico? Existe diseño mecánico también de sensores, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que se ve mucho en la industria, y es el tema de
del uso de accesorios, como por ejemplo termómetros o manómetros que no necesariamente tienen conexiones a proceso que son consideradas sanitarias. Por ejemplo, estos manómetros con diafragma en clamp, o estos termómetros con clamp directo que están insertados dentro de un proceso. A veces tenemos que o poner un termopozo contra un termómetro roscado, o a veces utilizamos los manómetros con rosca de media o un cuarto NPT directamente en el proceso. Entonces tenemos que tener en cuenta que digamos, el diseño mecánico sanitario para un equipo como ese es esto, con una conexión a proceso sanitaria, una conexión clamp, una conexión SMS o una conexión de rosca eje media, como lo mencioné anteriormente. También, por ejemplo, tenemos los equipos como flujómetros, ¿no? Que, por ejemplo, se puede dar cuenta que tiene muy pocas piezas, tiene pernos en acero inoxidable, toda la construcción del flujómetro en acero inoxidable, y el liner también es un material, si no me equivoco, esto es PTFE, es un plástico igual inerte. Entonces, tenemos eso, tenemos que todos los materiales en contacto con los equipos son sanitarios. Y algunas otras aplicaciones, por ejemplo, de algo que no necesariamente es no sanitario, pero que la aplicación en la cual lo usamos hace que no lo sea. Esto, por ejemplo, son sensores de nivel. Esto es un sensor de nivel tipo horquilla, y esto es un sensor de nivel de barrido de frecuencia. Entonces, estos sensores suelen, por su construcción mecánica, por su parte física, suelen quedar así con producto pegado al sensor, y esto nos da una mala lectura, ¿no? Y al final tener una mala lectura, primero que son muy difíciles de limpiar por la naturaleza del producto con el que se está usando, ya que no es la aplicación correcta, digamos. Estos sensores tipo horquilla se utilizan para fluidos no viscosos. Cuando tú lo utilizas en un fluido viscoso, puedes tener un problema como este, por ejemplo, ¿no? Que se quede pegado y te dé un falso positivo. Entonces debemos cambiar de tecnología cuando hablamos de sensores de nivel para productos viscosos. Por ejemplo, este de acá, un video rápidamente cómo funciona. Es un sensor de nivel que, a pesar de estar, digamos, un poco sucio, igual te permite sensar diferentes niveles a diferentes productos, ¿no? Ya sea el agua, el aire o el aceite, porque puede diferenciar entre 2 o 3 productos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la selección de la tecnología que estamos usando puede hacer que nuestro equipo no sea, o sea, el equipo es sanitario, pero la aplicación no te permita tener una limpieza correcta, y eso hace obviamente que generemos un error de proceso. Por ejemplo, este es un ejemplo de algo un poco más externo, pero también es válido, que son los motores. Por ejemplo, estos motores de acero inoxidable, washdown, que le llaman, son motores que se pueden, le puedes lavar directamente con presión o con vapor. Entonces, tenemos que tener también en cuenta que, si bien no está directamente en contacto con el producto, tener, por ejemplo, acá un motor con una carcasa de acero pintado, ¿no? En algún momento va a generar una oxidación, y esta oxidación va a migrar a la faja. Entonces, algunas cosas que no necesariamente están en contacto con el producto también requieren algún nivel sanitario de consideración, ¿no? ¿Qué más sobre diseño mecánico? Tenemos diseño mecánico en tableros, que es algo que no he visto mucho en Perú, es algo que nosotros como compañía también estamos innovando, estamos empezando a traer estos tableros. Principales diferencias, no hay puntos muertos, son todos, tratan de ser, bueno, no hay grietas, ¿no? No hay grietas, entonces todo se sella con empaques. Tenemos un techo que tiene una caída, que justamente evita que se acumule tierra o cualquier otro fluido, ya sea condensado o lo que sea, que vaya arriba del proceso, que se pueda drenar, que sean fáciles de limpiar, y algunas diferencias puntuales en el tema de las patas, ¿no? Las patas sanitarias, que no están montadas de esta manera con tuercas, la apertura sanitaria, donde justamente no
no hay un punto muerto donde pueda acumularse polvo o agua. El acople de los cables, que le llamamos estas tipo presostopas, que tenemos como pues, se puede ver acá, yo sé que se ve muy pequeño, pero son presostopas en acero inoxidable, totalmente sanitarias. Y el tema de cómo se fijan estos tableros a las paredes, ¿no? Normalmente siempre los hemos fijado con orejas, ¿no? Se le suelda una oreja al tablero y se fija, pero tenemos otro tipo de fijaciones que son más de inserción hacia una pared o hacia una columna, que no generan estos puntos muertos que se pueden dar en estos orificios. Bueno, cuando hablamos de la limpiabilidad, porque creo que lo mencioné varias veces, este es un ejemplo de un certificado de compliance que te da la Hedge, que dice que los componentes que especifican ese certificado han pasado una prueba sanitaria. Pero ¿qué es una prueba de limpieza sanitaria? Según Hedge, voy a tratar de poner unas partes cortas del video, tratando de explicarlo, sin audio para resumirlo. Pero es una prueba estándar que se le hace a un componente. Entonces, la limpiabilidad es evaluada a nivel microbiológico. Lo que se inocula si no me equivoco, son esporas dentro de un componente que ha sido previamente esterilizado. Entonces tenemos que esterilizamos el componente. Esterilizamos en este caso, por ejemplo, es una válvula, ¿no? Podemos ver acá la válvula. La válvula se esteriliza, se desmonta, se esteriliza. Y después se inocula. Acá lo que estamos haciendo es inoculando. Estamos inoculando esa creo que es, no sé, lo mencionan como soya con esporas. Se inocula y se da un ambiente de presión, de una alta presión, más o menos 5 bars, que simula lo que estaría pasando en un proceso, ¿no? En una industria. Entonces tenemos el fluido en la cámara cerrada a alta presión, que simularía lo que estaría pasando. Después de eso tomamos una muestra para saber cuántas esporas hay como conteo, para saber, digamos, la muestra inicial. Después lo que hacemos es montar el equipo nuevamente en una tubería zip, ¿no? O sea, en un equipo de limpieza. Hacemos un circuito cerrado de limpieza, ensamblamos por completo y hacemos pasar zip. ¿Qué es zip? Algún detergente alcalino a una temperatura conocida, ¿no? A una concentración dada, recirculando por, si no me equivoco, 62 grados, 15 minutos y a una concentración que no especifican. Pero lo que hacemos es enjuagar en un enjuague en frío, un zip y enjuague en frío. Y una vez que hemos hecho eso, se procede a introducir, se toma una muestra más y lo que hacemos es introducir agar. Introducimos agar dentro del tubo. Esto es un tubo que estaba antes de la válvula, nos sirve como testigo, y también dentro de la válvula. Entonces lo que hacemos después de poner el agar es la inoculación, ¿no? Perdón, sí, claro, ya está inoculado y lo que se hace es poner una cámara a cierta temperatura o ante cierto tiempo para incubar. Pues una vez que incubamos, lo que podemos ver es que si hay esporas, las esporas reaccionan con el agar y tenemos zonas blanquecinas
o amarillas, ¿no? Donde ha habido reacción y la espora de alguna otra manera se ha comido el agar. Entonces podemos tener algo como esto. Creo que por acá estaba. Ajá. Tenemos algo como esto después de la prueba. Entonces podemos ver que estos son diferentes pedazos del tramo de tubería y de la válvula, donde nosotros podamos ver que efectivamente el agar todavía existe. Quiere decir que no han habido crecimiento de esporas. Ahora, existen algunos criterios más que están más adelante, que justamente son la repetitividad que tenemos 4 tipos de cosas que pueden pasar. Pueden pasar, el test se repite cuando tenemos áreas amarillas, se repiten diferentes veces para saber si es que tenemos una repetitividad sobre la falta de inocuidad en algún componente. Quiere decir que si tenemos manchas amarillas en el mismo lugar en diferentes pruebas, justamente en esa parte tenemos que revisar el diseño mecánico. Lo que podemos tener también como resultado es que existan manchas amarillas que estén distribuidas de manera, como dice, random, ¿no? De manera aleatoria en diferentes puntos, lo cual nos hace llevar a más pruebas para poder descartar. Y obviamente lo óptimo, que es el resultado final con el que nos dan una certificación de Hedge, es que no existan áreas amarillas dentro del agar que se forma dentro de la válvula, ¿no? Eso significa que no tenemos puntos muertos, o al menos que cuando nosotros hacemos un procedimiento SIP, queda totalmente inocuo y libre de los residuos anteriores del proceso, ¿no? Eso es un poco hasta ahí. No sé si habrán algunas preguntas, porque aquí voy a pasar netamente a ejemplos de instalación. What's the most important component in your system? Sí, dale. Yo he ido respondiendo algunas preguntas que eran en función de lo que venías poniendo, ¿no? Hay otras, como dice, si entendí bien, en el caso de las bombas centrífugas, por sus puntos muertos, no son tan recomendables en alimentos. Perdón, si las bombas centrífugas no son recomendables en alimentos. Correcto. Sí, son de hecho las más usadas en alimentos que son fluidos. Okay. Yo hablaba de las bombas centrífugas que conocemos en el mercado y que usamos como, por ejemplo, como una bomba de agua que solamente es acero inoxidable y no tiene una certificación sanitaria. Ok. Ahora bien, gabinetes y accesorios como dispensadores de papel de manos, ¿qué tipo de material se puede usar que no sea necesariamente inox y que tampoco sea quebradizo? Perdón, ¿gabinetes de qué? ¿De papel? De nuevo, ahora bien, en gabinetes y accesorios como dispensadores de papel de manos, ¿qué tipo de material se puede usar y que no sea necesariamente inox y que tampoco sea quebradizo? Acero inoxidable se refiere, que no necesariamente sea acero inoxidable. Existen plásticos que son, como he mencionado, existen plásticos que son inertes y son aprobados bajo la FDA. No te podría decir que los he visto en funcionamiento como tal, pero sé que hay. Ok. ¿Qué más? ¿Acero negro en suministro de vapor para productos de alimentos es sanitario? Va a depender. ¿Por qué? Porque si tú quieres suministrar vapor, lo ideal sería que el vapor salga desde la caldera en acero inoxidable, pero sabemos que eso es imposible, ¿no? Tenemos un manifold, tenemos diferentes válvulas que no son de acero inoxidable, ¿correcto? Entonces, en algún punto lo que nosotros tenemos que hacer es usar filtros sanitarios o filtros asépticos, que son básicamente membranas que ponemos en algún punto, y en ese punto hacia adelante nosotros tenemos que controlar el vapor ya de manera sanitaria, que quiere decir que tenemos que usar componentes de acero inoxidable, diafragmas, etc. O sea, podemos usar hasta cierto punto galvanizados, sí, pero en algún punto tenemos que poner un filtro, ya sea sanitario o aséptico, dependiendo si estamos hablando de qué nivel de
digamos, o sea, qué tanto va a estar en contacto el vapor con el producto, que puede ser de inyección directa o no, y tenemos que poner esos filtros, sanitario, aséptico, y en adelante tenemos que hacer un manejo aséptico de vapor, que también existen componentes para hacerlo. Los mismos fabricantes de válvulas de vapor a nivel global te pueden dar la opción de no sanitario, o en fierro, acero galvanizado, pintado, lo que sea, o en acero inoxidable. Entonces, sí se puede, pero en cierto punto tienes que poner estos filtros. El detalle era es que el acero negro, ahora, el acero negro es un acero inoxidable que tiene, bueno, con un proceso químico se agrega polímeros. Lo que yo puedo aportar es que habría que ver porque tiene que ver con las condiciones de resistencia. Y si el vapor lo voy a usar en contacto con alimentos, recuerden que las legislaciones siempre te van a decir que tiene que ser apto para contacto con alimentos. Y eso el proveedor debiera demostrar. El acero negro puede ser útil, tiene ciertas mejoras o ciertas características mejores que el acero inoxidable normal, digamos así, pero pues tenemos que tener los respaldos correspondientes. Ya un poco eso te puedo decir. O sea, no podemos responder con precisión si sí o no, porque va a depender del fabricante. ¿Sí? ¿Qué más hay por acá? Para la industria del azúcar, ¿qué tipo de acero grado se recomienda? Nicole, es que la industria alimentaria, lo que la ley dice es que tiene que ser materiales aptos, y el acero inoxidable desde el 304 hacia arriba, pensando en que tiene otras características, habría que ver. La industria del azúcar tiene procesos que son muy corrosivos, ahí pues, posiblemente el 304 no sea suficiente. Y también tiene por el azúcar misma, que es bastante agresivo del punto de vista de que puede, si no tiene la dureza apropiada del material, pues lo va a degradar rápido, o lo va a comer rápido, entre comillas. Entonces, pues ahí podría ser un dúplex, podría ser un superaustenítico, lo que sea, no sé, habría que ver ahí en específico. Creo que vamos a hacer otro webinar ahí, Mayra, para hablar de uso previsto y uso normal, porque algunas preguntas que veo aquí tienen que ver con eso. O sea, el 304 funciona bien, pero tiene sus limitaciones. O sea, no es para todos los casos. Y eso tiene que ver con el uso que se le va a dar tanto para el proceso como para el producto, obviamente, ¿no? ¿Qué más por acá? Dice la FDA, ¿en dónde podemos descargar esos soportes de material apto para contacto con alimentos? Pregunta. No sé si Walter tienes, pero yo puedo mencionar. Recuerden que la ley para alimentos es el título 21. Si no me equivoco, del 174, parte 174 hasta 178 del título 21, habla de materiales de contacto. ¿Ya? Para que ustedes lo precisen ahí, que lo revisen apropiadamente, que es el título 21. ¿Cómo puedo determinar que el material o parte del equipo dejaron de ser sanitarios? Y no así es porque por deficiencias de la limpieza. Y no así. La pregunta concreta, ¿cómo puedo determinar que el material o parte del equipo dejaron de ser sanitarios? Esa es la pregunta de Sara. No sé, ¿tienes algo específico ahí, Walter, para eso? Dejaron de ser sanitarios. Lo que yo haría sería una inspección interna, videoscopía, y probablemente poder hacer creo que hacen con kits rápidos, ¿no? En diferentes puntos, después de hacer un zip, tomar diferentes muestras en diferentes puntos donde veamos, existe mayor probabilidad de tener puntos muertos. Correcto. En Colombia, ¿conoce que hay alguna empresa que realizan estudios de validación o certificaciones? Creo que HDG no está en Colombia. Si no me equivoco, hay un laboratorio en España que hace los ensayos de limpiabilidad. No sé si en Colombia, pero lo que yo sé es que en Sudamérica, hasta hace poco que no teníamos ninguna. Ya, no sé si tú conoces, Walter, a alguien que lo haga. ¿Ensayos de limpiabilidad? ¿Eso es lo que Correcto. Entiendo, es lo que quieren saber. Sí. Lo que pasa es que la certificación que hace HDG es específica de HDG. Y HDG no tiene un grupo base en Sudamérica, por ejemplo. Está en España, en México, pero en México me parece que no hacen estudios de limpiabilidad. Así que es en Europa. Ya, eso.
Ok, muchas gracias, Alberto. Bueno, agradecerte, Walter, también por tu tiempo, por toda la información que nos has brindado. En realidad creo que ha sido bastante provechoso y sabemos que es un tema bastante extenso. Creo que nos da pie también a otro evento más adelante, poniéndonos de acuerdo y también de acuerdo aquí los participantes. Bueno, nuevamente agradecerte. Y bueno, damos entonces por concluida la jornada. No sé si quieran agregar algo, Walter. No, gracias a ustedes por el espacio. Igual, cualquier cualquier duda, consulta de repente a través de Mayra, pueden dar mis datos de contacto. Y bueno, nosotros somos una compañía especializada justamente en diseñar sistemas de proceso sanitario. Entonces, tenemos el know-how, tenemos a la marca el suministro de los componentes sanitarios y podemos asesorarlos en caso fuera necesario, ¿no? Igual, gracias a ustedes por el espacio. Sí sé que el tema es un poco amplio, así que bueno, de repente podemos coordinar más adelante alguna segunda parte de esto con ejemplos un poco más prácticos. Sí, por ahí nos están pidiendo si en caso podemos compartir la PPT, ahí coordinamos para que poder pasarles también tu contacto para aquellos que necesiten equipos. Correcto, correcto. Sí, este tema del diseño higiénico no es nuevo, pero ahora yo creo que lo estamos mirando de otra forma. Y es importante, y ahí agradecer a Walter y a la empresa que él dirige, porque ellos son los que conocen y están en el día a día. Entonces la idea es eso, de que ellos, obviamente, ellos venden equipos o ayudan técnicamente, pero también hay conceptos importantes que en la práctica se están aplicando. Y estos son temas técnicos, cómo cumplir lamentablemente la reglamentación, y tiene que ser así, las legislaciones y las normas que posiblemente ustedes conocen, te dicen el qué hacer, ¿no? Te dicen, es que el material tiene que ser apto para el contacto con alimentos. Ya, pero ¿qué significa eso? Entonces, Walter nos ha ido dando, habló de rugosidad, de acabado de superficie, de la geometría o del acabado. Entonces, todos esos son criterios técnicos que tenemos que aplicarlo, y muchas veces, vuelvo a repetir, nosotros, y eso tiene que ver con la compra. Por eso creo que vamos a trabajar ahí en un seminario más específico de repente, pensando del punto de vista de la compra, cómo debo definir criterios en la compra, porque nosotros a lo mejor una bomba lo compramos para bombear leche y después lo termino usando para bombear, no sé, salsa de tomate. La bomba te va a fallar, porque son materiales distintos. El acabado pueden ser los mismos, me refiero a la curvatura, a la geometría que hablaba Walter. La rugosidad también puede ser la misma, pero la resistencia va a ser totalmente distinta. Entonces, y uno dice, no, es que no es sanitario la bomba. Sí, o sea, sí fue sanitaria, pero tiene sus límites de servicio. Si nosotros en la industria nos equivocamos mucho o creemos que hay materiales, por eso la pregunta es ahí, que está bien que lo hagan, pero la pregunta es, ¿el galvanizado, el acero galvanizado, lo puedo poner en contacto con el alimento? La legislación dice, tú puedes poner materiales en contacto siempre y cuando esté demostrado que sea para contacto, que sea apto para eso. Y lo único que sabemos hoy día es que son los aceros. Los aceros y ciertos polímeros, hay otros materiales también, incluso las legislaciones no hablan de acero galvanizado. Así que, pues, eso para concluir, Walter, muchas gracias. Y de seguro que te vamos a requerir y te prepares otro tema, otro webinar, y no uno más, sino unos 2 o 3 más. Yo creo que, porque este es un tema pantanoso, difícil en la industria, así que te dejamos comprometido, Walter, aquí frente a casi 150 personas que se conectaron hoy día. Muchas gracias. Dale, gracias. Gracias, Mayra. Gracias, Anita. Muchas gracias a todos. Ahí me han estado consultando por la lista de asistencia, la estoy enviando por el chat. Yo me quedo con ellos para Chances are, la lista de asistencia. Ahí en el chat veo varios agradecimientos, Walter, por todo el conocimiento impartido y en ese tema importante. Entonces, Perfecto. Gracias a todos. Igual, nada, sería cuestión de coordinar para poder hacer una extensión de esta pequeña charla y ver ejemplos un poco más aplicativos dentro de la instalación de los componentes sanitarios para que mantengan justamente el nivel sanitario que le da la fábrica una vez ya aplicado in situ, ¿no? muchas gracias. Este webinar va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí también vamos a dejar los contactos en caso necesiten ahí alguno de los equipos que Walter y su compañía brindan. Muchas gracias.